Y yo quiero ser portavoz, expandir este mensaje de Jesucristo, del Evangelio del Reino de Dios para todos ustedes en el día de hoy. Y quisiera que, como es Él que nos va a hablar a través de su palabra, nosotros solamente vamos a ser portadores de este mensaje, hacer eco de esa palabra. Entonces, escuchemos, Él viene a traernos el Evangelio del Reino de Dios, que para la gloria de Dios está escrito. Por eso yo no lo voy a leer, lo va a leer Él, para que no crean que son palabras mías de yo. El Evangelio del Reino de Dios. ¿Y cómo era el Evangelio del Reino de Dios? Quiero escuchar cómo es, para yo también predicar el Evangelio del Reino de Dios, porque soy sacerdote de Dios. Y tengo que predicar como el Maestro nos enseñó. Viene a predicar el Evangelio del Reino de Dios. Eso es lo propio del sacerdote, predicar el Evangelio del Reino de Dios. ¿Cómo predicaba Jesucristo el Evangelio del Reino de Dios? Él es mi modelo. Escuchen. Diciendo el tiempo. Diciendo. ¿Qué decía Jesús? Atención. El tiempo se ha cumplido. La lupa, por favor. ¿Qué decía Jesús? El tiempo se ha cumplido. Queridos hermanos, nadie puede prestar atención al Evangelio del reino de los cielos, del reino de Dios, si antes no hace un stop para descubrir que el tiempo se ha cumplido. ¿Y saben qué significa el tiempo se ha cumplido? Lo que ustedes hacen cuando engordan un cochino para las hallacas en diciembre. Y usted ya llega, va a hacer las hallacas el 24, no, el 24 las hallacas, ¿verdad? No, el 24 la fiesta, ¿no? Usted hace las hallacas el 23. Y usted el 22 le está diciendo al pobre cochinito, ay, mira, pobrecito, tan feliz que está, y no sabe que se le acerca su hora. Y el 23, cuando ya tienen que buscar la carne para las hallacas, dice el dueño del cochino, el tiempo se ha cumplido. Jesús viene a proclamar el Evangelio del Reino, pero ese Evangelio no tiene cabida, no hay quien lo escuche, si antes no se hace hincapié que el tiempo se ha cumplido. Hermanos queridos, ¿ustedes han escuchado a Dios gritar estos días? A mí me tiene aturdido. El primer grito que nos pegó a todos, yo no sé si ustedes lo escucharon, pero yo lo escuché, cuando comenzó la pandemia. Y el grito era, todos se van a morir, ¿o no? Y todo el mundo comenzó a sufrir porque nadie sabía que se iba a morir. Y acabaron de descubrir que se iban a morir. Y con esta pandemia es un grito de Dios, Jesús, que vuelve a proclamar el Evangelio del Reino diciendo, el tiempo se ha cumplido. Y esto de la pandemia es una muestra de que somos mortales y que nos vamos a morir, que en cualquier momento nos llegó la hora. La gente no quiso escuchar el grito de Dios. Yo personalmente pensaba que la gente iba a acudir en masa a las iglesias, que la gente iba en masa a confesarse, que la gente iba en masa a buscar a Dios, que la gente se iba a convertir. Y me pongo a ver las noticias, la gente no iba a las iglesias, se cerraron las iglesias, la gente no se confesaba, hasta los curas no confesábamos. Y Dios dijo, ¿y ahora qué? Le pegué un grito y quedaron aturdidos. Ya sé. ¿No me quieren escuchar?
no quieren creer en el Evangelio del Reino y no se quieren preparar, no quieren saber que el tiempo se ha cumplido, entonces mandó un loco a apretar un botón y dice, ¿qué? Si quiero, los elimino a todos. Háganme poner bravo para que vean, el presidente de Rusia. Háganme poner bravo para que vean. Un botoncito y a volar, joven, dijo Cantinflas, a volar. Y el mundo entero, los grandes, los poderosos, están temblando porque el tiempo se ha cumplido. Y Dios está pegando gritos. El Evangelio tiene que llegar a todas las criaturas. El ser humano tiene que saber que es mortal, que se tiene que acabar. Ahí comienza a preparar el terreno para escuchar el Evangelio del Reino. Y qué bonito es que coincide todo con la Cuaresma. Cuando la iglesia dice, tenemos que reflexionar, meditar en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y en la resurrección. Porque ese es el paso del ser humano y por ahí tenemos que transitar y ya vamos casi llegando a la cruz. Al momento de morir, al Viernes Santo y a las 3 de la tarde. El tiempo se ha cumplido. Se lo traduzco en castellano, queridos hermanos. El tiempo se ha cumplido en castellano significa pronto, muy pronto, ustedes y yo ya estaremos bajo tierra. Si quieren les apuesto, hagamos apuestas. Dentro de 100 años ninguno de ustedes estará vivo. ¿O no? Le apuesto lo que sea. El tiempo se ha cumplido. Entonces, como el tiempo se ha cumplido, vemos que unos han muerto en la familia, otros amigos, tanta gente que ha muerto con el coronavirus, ahora con la guerra que estamos a punto de que nos manden a volar a la vida eterna, allá al reino. Entonces, la gente, ¿qué va a hacer la gente? Jesús dice, si el tiempo se ha cumplido, no se asusten como los paganos, como los ateos. Si el tiempo se ha cumplido, entonces viene la buena noticia. Y el reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios ya está. ¿Qué tan cerca? ¿Qué tan cerca? Cerquitica. Cerquitica. En cualquier momento, ¡pum!, cayó muerto. Se llamaba. Nos fuimos. Y dice Jesús, o sea, el tiempo se ha cumplido. Pero eso no es problema, ustedes no son ateos, ustedes son creyentes. Hay una esperanza. No vamos a morir. ¿Y qué va a hacer de nosotros? Jesús viene y sale y dice, el reino de Dios está cerca. Porque cuando ustedes mueran, y si son creyentes, el reino de Dios es para ustedes. Comienzan a disfrutar de un reino, una mansión eterna en los cielos, como dice San Pablo, allá en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1, dice San Pablo, igualito que Jesucristo nuestro Señor. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. ¿Qué tan cerca? 2 de Corintios 5, 1. Nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña no permanente. No permanente. Se nos va a acabar el tiempo. Y Jesús, el tiempo se ha cumplido. Pero sabemos que... No corra, mijo, no corra. Pero sabemos, esto es los cristianos, sabemos que si esta tienda se destruye, nos llegó el coronavirus, el loco de Putin le aprieta el botón y a volar joven, sabemos que si esta tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna. Más allá del sol. Yo canto bonito, pero se me escucha feo. A mí qué me importa. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, dulce hogar, más allá del sol. Todo. Más allá
del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, dulce hogar, más allá. El tiempo se ha cumplido, pero ustedes no son unas personas sin esperanza y sin fe. El reino de Dios ya está cerca, tienen una mansión eterna en el cielo, más allá del sol. A mí me da risa cuando los que tienen plata en el mundo dicen, pues yo sé que en cualquier momento van a apretar el botón y todos los que están viviendo, todos los seres vivos en la tierra, van a morir. Entonces me voy a preparar una mansión en la luna. Y yo le digo, usted llega hasta la luna y yo voy más allá del sol, más allá más que los ricos que van a hacer unas mansiones en Marte, en el planeta Marte. Y yo le digo, y yo tengo más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, dulce hogar, más allá del sol. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Entonces se llama Evangelio. ¿Saben qué significa Evangelio? Evangelio significa buena noticia. Buena noticia. Y Jesucristo nos trae una buena noticia. Más allá del sol, más allá de la muerte, después que nos llegue el tiempo, se ha cumplido. El reino de Dios ya está cerca. Ese es el Evangelio del reino. Ese es el Evangelio que usted y yo debemos creer para tener esperanza. Y para poder practicar el mandamiento supremo de Dios, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Entonces ahí comienza a tener sentido el obedecer al Señor. Ahí tenemos. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Y cuando usted y yo escuchamos que el reino de Dios ya está cerca, entonces usted y yo decimos, yo no quiero ser un ateo. Yo no quiero ser un protestante. Yo no quiero ser un malvado en el mundo. Yo quiero tener una mansión eterna en el cielo. Señor, y ahora que quiero creer que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios ya está cerca, dime por favor, ¿qué tengo que hacer? Ya creo que el tiempo se ha cumplido, me voy a morir, tarde o temprano. El reino de Dios está cerca, me voy a ir de aquí más allá del sol. ¿Qué tengo que hacer? Y Jesucristo el Señor lanza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Atención, atención. Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. No me puedo quedar diciendo, el tiempo se ha cumplido, sé que me voy a morir. No me puedo quedar diciendo, existe un cielo, existe un Dios. No. ¿Qué tengo que hacer? Atención. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Otra vez? Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Otra vez? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si el tiempo se ha cumplido y usted lo cree, yo también. Si el reino de Dios está cerca, muy cerca, ¿qué debemos hacer? Conviértanse arrepentidos. ¿Y qué? ¿Y qué? Por última vez, ¿y qué?